Veamos ahora el logaritmo de un número. Para ello, resolvamos el siguiente ejemplo. Calcula el valor de los siguientes logaritmos. Tenemos el logaritmo base 2 de 16. Ahora, ¿cómo calcular el valor de este logaritmo? Bueno, lo ideal sería utilizar una calculadora. Sin embargo, no siempre vamos a tener una calculadora a la mano y muchas veces no es necesario también utilizar una calculadora para resolver logaritmos. En algunos casos sí, en algunos casos no. Para esos ejemplos vamos a utilizar la definición de logaritmo. Como no conocemos el valor de este logaritmo, vamos a suponer que el logaritmo base 2 de 16 es igual a x. Es decir, que no conocemos cuál es el valor de este logaritmo. Pero este logaritmo lo podemos traducir a su forma de potencia. Es decir, la base es 2, el exponente es x y el argumento sería el resultado de la potencia. Es decir, lo podemos expresar de esta manera. Eso gracias a la definición de logaritmo, como lo vimos en la sesión anterior. 2 elevado a la x es igual a 16. Observe, la base del logaritmo es 2, entonces la base de la potencia también es 2. El resultado del logaritmo es x, entonces esa x pasa a ser el exponente de la potencia. El argumento es 16, entonces el resultado de esta potencia es 16. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a expresar 16 en su forma de potencia. Escribimos 2 elevado a la x, es esto, y 16 lo escribimos en forma de potencia, 2 a la cuarta. ¿Por qué 16 es 2 a la cuarta? Bueno, lo que pueden hacer es descomponer a 16 en sus factores primos. Y observarán que al descomponer 16 en sus factores primos, podemos descomponerlo como 2 por 2 por 2 por 2, 4 veces. Entonces, al multiplicar 2 por 2 por 2 por 2, el resultado es 16. Por tanto, 16 se puede descomponer como 2 a la cuarta. Ahora, observen que como las bases son iguales, entonces los exponentes también deben ser iguales. Es decir, que x debe ser igual a 4. Y por tanto, tenemos resuelta la ecuación que hemos planteado, pero también hemos calculado el valor de este logaritmo. Logaritmo base 2 de 16 es igual a 4. Veamos el siguiente ejemplo, logaritmo base 3 de 1/9. De la misma manera, como no conocemos el valor de este logaritmo, entonces lo igualamos a una incógnita x. Queremos saber cuánto vale este logaritmo y lo igualamos a x. Ahora, este logaritmo lo podemos expresar como forma de potencia. La base es 3, el exponente es x y el resultado sería 1/9. Eso aplicando la definición del logaritmo. 3 elevado a la x es igual a 1/9, que es el resultado de la potencia. Ahora, hemos planteado entonces una ecuación exponencial y lo que vamos a hacer es resolverla tratando de expresar este número en forma de potencia. Ese 9 lo puedo expresar como 3 al cuadrado, así que lo escribo. 9 es 3 al cuadrado. Y esto que está aquí yo lo puedo expresar como exponente negativo por la propiedad del exponente negativo. Entonces 1 sobre 3 al cuadrado se puede expresar como 3 elevado a la menos 2. Observen que las bases son iguales. Y como las bases son iguales, entonces los exponentes también deben ser iguales. Entonces x debe ser igual a menos 2. Ahora, como x debe ser igual a menos 2, eso significa que ya hemos resuelto ese problema. Logaritmo base 3 de 1/9 es igual a menos 2. Veamos el siguiente ejemplo. Logaritmo base 4 de 64. De la misma manera, igualamos esta expresión a x,
queremos saber cuánto vale x, entonces logaritmo base 4 de 64 debe ser igual a x. Como no conocemos el valor de este logaritmo, lo igualamos a x. Ahora, para poder resolver esto, vamos a aplicar la definición de logaritmo. Vamos a expresarlo en su forma de potencia. La base es 4, el exponente es x y el resultado es 64. Entonces tenemos 4 elevado a la x es igual a 64. Ahora, tenemos que resolver esta ecuación exponencial. Lo recomendable sería verificar que ambos miembros estén expresados en forma de potencia y que las bases ya no se puedan expresar en otras potencias. Por ejemplo, este 4 sí se puede expresar en forma de potencia. Se puede escribir como 2 al cuadrado, entonces podemos expresarlo como 2 al cuadrado. Este 4 se puede expresar como 2 al cuadrado porque 2 al cuadrado es 4. Y como afuera está el exponente, entonces lo reescribimos. Ese 64 se puede escribir como 2 a la sexta. Es decir, se puede escribir como 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2. Ahora, ¿cómo sabemos eso? Bueno, lo recomendable es que ustedes puedan descomponer 64 en sus factores primos. Y observarán que al descomponerlo, el 2 aparece 6 veces. Entonces, 64 se puede descomponer como 2 a la sexta. Ahora, aquí tenemos potencia y de una potencia. Es decir, que colocamos la misma base y multiplicamos los exponentes. 2 por x, 2x. Eso es igual a 2 a la sexta. Observen que las bases son iguales. Como las bases son iguales, entonces los exponentes también deben ser iguales. Es decir, que 2x debe ser igual a 6. Así como lo hemos planteado aquí. 2x es igual a 6. De esto nosotros podemos dejar a x solita porque lo que estamos calculando es el valor de x. Y ya sabemos que x es el logaritmo base 4 de 64, que es lo que andamos buscando. Entonces, para dejar solita a esta x, debemos quitar este 2. 2 está multiplicando la x. Entonces, pasémoslo a dividir debajo de 6. X es igual a 6 entre 2. Y 6 entre 2, eso es 3. Entonces, x vale 3. Y como x vale 3, entonces decimos que el logaritmo base 4 de 64 es 3. Veamos ahora el logaritmo base 2 de 2 elevado a la 100. Ahora observen que lo que vamos a hacer es igualar esta expresión a x. Como no conocemos cuánto vale, entonces lo igualamos a x. Ahora, utilizando la definición de logaritmo, observe. La base es 2, el exponente es x y el argumento sería la respuesta de la potencia. Entonces esto lo podemos convertir en su forma de potencia por la definición de logaritmo. Entonces escribimos base 2, el exponente que es x, observe, y el argumento pasaría a ser el resultado. Ahora, como las bases son iguales y ambas están expresadas en forma de potencia de igual base, entonces los exponentes también deben ser iguales. Como las bases son iguales, entonces los exponentes también son iguales. Y tenemos que x es igual a 100. Por tanto, logaritmo base 2 de 2 a la 100 es igual a 100. Veamos el siguiente, logaritmo base 1 medio de 1 cuarto. Ahora, observen que necesitamos calcular el valor de este logaritmo, pero ahora la base y el argumento son fraccionarios. Y yo sé que para muchos de ustedes las fracciones son un dilema. Pero vamos a tratar de explicar ese problema porque no siempre van a ser fáciles. Eso lo vamos a igualar a x porque no conocemos cuál es el valor. Ahora, vamos a transformar este logaritmo a su forma de potencia. Es decir, la base es 1 medio, entonces colocamos base 1 medio,
el exponente que es x, observe, y el argumento pasaría a ser el resultado de la potencia. Lo que estamos haciendo aquí es aplicando la definición del logaritmo, es decir, traduciendo el logaritmo a su forma de potencia. Ahora, observen que un medio está elevado a la x. Eso es igual a un cuarto. Ahora, este un medio tiene algunas características y muchas veces las características son implícitas, es decir, que no están en su forma clara, pero ya lo tenemos que saber por definición. Este un medio yo lo puedo escribir como 2 elevado a la menos 1. 2 elevado a la menos 1 es un medio. Y es porque este 2 tiene exponente 1. Aunque usted no lo vea, este 2 tiene exponente 1. Y aquí podemos aplicar la propiedad del exponente negativo. Entonces un medio se puede expresar como 2 elevado a la menos 1. Y afuera está x. Entonces escribimos x. Un cuarto. Observen, un cuarto. Este 4 se puede expresar como 2 al cuadrado. 2 al cuadrado es 4. Ahora observe que 1 sobre 2 al cuadrado se puede expresar como 2 elevado a la menos 2. Entonces, aquí lo que hemos hecho es aplicar potencia de una potencia. Observe que adentro hay un exponente y afuera también hay otro. Entonces multiplicamos menos 1 por x. Eso es menos x. La base es 2. Se multiplican los exponentes, menos 1 por x menos x. Eso es igual a 2 elevado a la menos 2. Aquí hemos aplicado la propiedad del exponente negativo. 1 sobre 2 al cuadrado es 2 elevado a la menos 2. Ahora observe que las bases son iguales. Y como las bases son iguales, entonces los exponentes también deben ser iguales. Observe, menos x debe ser igual a menos 2. Este menos x debe ser igual a menos 2. Ahora, lo que podemos hacer es multiplicar a ambos lados por menos 1. Si multiplicamos a ambos lados por menos 1, entonces los signos se vuelven positivos. Aquí quedaría x y aquí quedaría 2. Entonces, x sería igual a 2. Y por tanto la respuesta es x igual 2. El logaritmo base un medio de un cuarto es igual a 2. Veamos ahora el último ejemplo. Logaritmo base un medio de 1 sobre la raíz cuadrada de 2. De la misma manera, como no conocemos el valor de este logaritmo, lo igualamos a x. Entonces, ya igualado a x, podemos aplicar la definición del logaritmo y resolver este problema. Vamos a ocupar la definición del logaritmo para traducir esa expresión a su forma de potencia. La base es un medio. Entonces escribimos un medio. Esta x pasa a ser el exponente del logaritmo. Y este 1 sobre raíz cuadrada de 2, que es el argumento del logaritmo, pasaría a ser el resultado de la potencia. Ahora, lo que vamos a hacer es tratar de llevar estas dos expresiones a forma de potencia. Este 1 medio lo puedo expresar como 2 elevado a la menos 1, siguiendo esta misma lógica. 1 medio se puede expresar como 2 elevado a la menos 1. Y como afuera está x, entonces escribo x. Afuera. Ahora, la raíz cuadrada de 2 se puede escribir como 2 elevado a la 1 medio. Eso aplicando la propiedad del exponente fraccionario. Si ustedes no recuerdan las propiedades, yo les sugeriría que revisen la propiedad del exponente fraccionario y la propiedad del exponente negativo, que son muy importantes para resolver ese tipo de problemas. Entonces, la raíz cuadrada de 2 se puede expresar como 2 elevado a la 1 medio. Observe, 1 sobre 2 elevado a la 1 medio. Ahora, aquí nosotros podemos aplicar potencia de una potencia. Esa propiedad dice que colocamos la misma base, que es 2,
y multiplicamos los exponentes. Menos 1 por x menos x. Y aquí tenemos menos x. Eso es igual. Aquí podemos aplicar la propiedad del exponente negativo. 1 sobre 2 elevado a la 1 medio se puede expresar como 2 elevado a la menos 1 medio. Ahora, lo que podemos hacer es lo siguiente. Podemos igualar los exponentes porque las bases son iguales. Entonces, menos x es igual a menos 1 medio. Menos x es igual a menos 1 medio. Ahora, como x es negativo, podemos multiplicar a ambos miembros por menos 1. La idea es que x sea positiva. Entonces, al multiplicar a ambos miembros por menos 1, cambia el signo. Esa x que era negativa se vuelve positiva. Y este 1 medio que es negativo se vuelve también positivo. Entonces, x es igual a 1 medio. Y por tanto, x vale 1 medio. Decimos que el logaritmo base 1 medio de 1 sobre la raíz cuadrada de 2 es 1 medio.